no podemos avanzar. Como les decía, a lo largo de estas semanas hemos venido hablando sobre cosas buenas que hemos hecho como iglesia, algunos buenos hábitos y algunos otros malos hábitos que no deberíamos hacer como iglesia. Y el día de hoy, de hecho, en el cronograma de predicadores, aparecía el día de hoy como pecado. Y el pecado es el mal hábito que podemos hablar por excelencia, pero más que todo era la influencia del pecado con el creyente. Hoy en día, todos los cristianos, todos los creyentes, en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier circunstancia de la vida, estamos propensos a pecar. Todos los días. Y yo no sé si usted ha escuchado, yo lo he escuchado mucho de mi familia, de compañeros no creyentes, que si uno llega a hacer algo malo, entonces ahí está el dedo señalador, le dice, pero usted no era creyente, usted no va los domingos a las 9, 11 de la mañana a la iglesia, no va a jóvenes, no tiene un ministerio de fundación, usted no debería hacer eso. Porque en el concepto del no creyente, en el pensamiento del no creyente, si usted y yo somos creyentes, nosotros no deberíamos romper ni un plato. Y si pasa algo, las miradas van a estar sobre nosotros. Pero, ¿es acaso eso lo que la Biblia enseña? ¿Es acaso lo que la palabra del Señor dice, que cuando nosotros nos convertimos en un creyente, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dejamos de pecar? Por supuesto que no. Y lo dice 1 de Juan 1:8. Ahí Denis, me ayudas con los versículos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, concepto, pensamiento totalmente errado según la palabra. Pero entonces también surge la otra pregunta, dice, entonces ¿es correcto decir que podemos seguir pecando aun cuando ya no somos creyentes? Y más adelantico, 3 versículos más de 1 de Juan 2:1 dice que no, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la Biblia nos enseña que cuando somos creyentes, y eso es muy importante, no dejamos de pecar. Pero tampoco nos enseña, o bueno, nos enseña más bien, que nosotros deberíamos dejar de pecar en cierto sentido, deberíamos presentar batalla frente al pecado. Nos enseña que no somos perfectos, pero nos enseña que tenemos la responsabilidad de presentar batalla frente al pecado. Y por eso es necesario que como iglesia hablemos sobre algunos mitos de pronto tal vez, o malos conceptos que hemos creado acerca del creyente y su influencia sobre el pecado. Si usted toma notas, el título de la prédica es La influencia del pecado en el cristiano. Vamos a ver 3 puntos principales que nos dice la palabra acerca de esa relación, de ese relación que puede tener el pecado con el creyente. Punto número 1. Ser cristiano, como ya lo vimos, no significa no pecar o nunca más pecar, ni mucho menos ser perfectos. Filipenses 3, capítulo 12. Filipenses 3, capítulo 12 dice, Pablo hablando, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello a lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Mis hermanos, yo, Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, hacía Pablo, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo nos revela una verdad aquí. Pablo dice, yo no soy perfecto. Filipenses ya era una carta avanzada, o él ya tenía madurez en Cristo. Él dice, no lo pretendo haber alcanzado, no soy perfecto, no dejo de pecar, pero prosigo hacia adelante. Y una cosa hacía, versículo 13, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo nos revela algo interesante, y es que muchos cristianos no avanzan, no prosiguen, no se mantienen en su fe, no se mantienen constantes, porque llegan todavía cargando una cosa del pasado. Todos hemos salido lastimados del pasado, nos maltrataron, los violaron, adicciones,
alcohol, una vida desorganizada. Y esas cosas que traemos del pasado a nuestro presente, en nuestra vida creyente, y no dejando las cosas de atrás, nos impiden ir o extendernos hacia lo que está adelante. Ahorita leemos el versículo 14. ¿Qué es lo que está adelante? La manera en cómo nos conducimos hoy, la manera en cómo traemos lo que llevamos del pasado y nos conducimos hoy, va a determinar cómo podemos seguir adelante, cómo podemos avanzar en la vida del creyente, en la vida con Cristo. Y realmente si nosotros sabemos todavía cosas del pasado, y quiero que lo piense de esa manera, porque cuando usted excava, no sé si es así, excavar, sí, cavar, perdón, cava en su corazón y encuentra cuál es la raíz, cuáles las cosas que están haciendo, permitiendo o influyendo para que usted haga lo que haga diariamente, se va a encontrar con muchas cosas de su pasado. No tuve buena relación con mi mamá, no tuve buena relación con mi papá me enseñó tal cosa, mi mamá me enseñó tal cosa, de chiquito pudo ser abusado sexualmente, de chiquito me incluyeron de una vez a las drogas. Cosas que traemos en nuestro pasado nos impide avanzar hacia adelante. Y curiosamente, cuando usted le pregunta a un creyente acerca de una cosa que de pronto no le gustó, o de pronto usted corrige o exhorta a un creyente, esta respuesta, estoy seguro, casi seguro, que todos la hemos dado, porque yo la he dado muchas veces, pero la he escuchado un montón también. Oye, ¿y tú por qué haces tal cosa? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro si no está correcto? Es que yo soy así. Es que yo soy así. A mí me crearon así. ¿Cómo te crearon? No, pues yo soy seco, soy mal geniado, soy serio, a mí me gustan las cosas de esta manera. Yo soy así. Y una vez, no es de esta iglesia, pero una vez yo di esa respuesta a un líder de una iglesia y me corrigió y me dijo, si tú eres así y si tú eres creyente, tienes que cambiar. Porque la idea del creyente es que tiene que cambiar diario de tantas cosas que teníamos del pasado, tantas malas influencias, tantas cosas, perdón la expresión, podridas que había en nuestra cabeza, hay que cambiar. No me puedo escudar, es que yo soy así. Una cosa hace Pablo, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta. Extendiéndome hacia adelante significa lo siguiente: prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Pablo, eso, para que lo haya hecho, olvidó todo lo que le había hecho, que eso es bastante malo, bastante escandaloso, ¿cierto? Y lo olvidó porque su mirada estaba puesta en Cristo Jesús. La manera en cómo usted puede tener una influencia o la manera en cómo el pecado influencia en su vida es dependiendo de usted dónde tiene su mirada. Todos los días vamos a pecar, todos los días la vamos a embarrar, pero si nuestra mirada está puesta en Cristo, todos los días voy a acercarme a Cristo, todos los días le voy a pedir perdón y todos los días voy a crecer en Cristo Jesús. Segundo punto, Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado con nosotros, bastante obvio, ¿no? Había un conferencista en una de las clases de la Academia Bíblica que tenía, y en una conferencia era inglés, bueno, era americano, pero tenía un título acá en inglés, se lo colgó, decía, estaba en inglés, pero pues se lo traduje: tenga paciencia conmigo, Dios no ha terminado su obra en mí. Y me pareció interesante porque es la realidad, somos como edificios que Dios va construyendo, ¿cierto? Tenemos puertas, tenemos ventanas, pero todavía no estamos completamente terminados. Seremos completamente terminados cuando Cristo venga y cuando seamos redimidos. Pero lo que significa, o no quiere decir que si no somos todavía acabados, si todavía no estamos terminados, no significa que nosotros no podamos agregar ventanas, agregar puertas, para que el edificio sea más sólido aún cuando no esté totalmente acabado. Cuando creímos en Cristo, nacimos de nuevo espiritualmente, pero nuestra naturaleza pecaminosa permanece en nosotros. Vamos a ver eso en 2 Corintios 5:17. Conocido también, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a entrar un poquito en detalle en ese versículo de 2 Corintios 5:17. ¿A qué se refiere nueva criatura? Nuestro pensamiento el pensamiento de los hermanos libres es que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Ahí le boto el dato. Otras personas creen que somos cuerpo y espíritu nomás, que estamos conformados por eso. Vamos a coger cuerpo, alma y espíritu. ¿A qué se refiere nueva criatura? ¿Será que es cuerpo? No, porque yo acepté a Cristo y sigo siendo morenito, sigo peinándome de este lado, sigo teniendo la misma altura, entonces de cuerpo no somos nuevas criaturas. De alma, de mente, tampoco, porque nos tiende a durar un tiempo o tendemos a durar un tiempo en cambiar nuestros pensamientos. Si tú no querías a tu esposa, te vas a demorar un tiempo en aprender a amarla. Si tú tenías tal vicio, no lo vas a dejar tal cual el día que tú aceptas a Cristo. Demora un tiempo, demora porque es un crecimiento. Entonces, digamos que mente la descartamos. Se refiere al espíritu. Somos nuevas criaturas espiritualmente. Hemos sido regenerados, pero nos quedamos con el mismo cuerpo y con pensamientos que deben irse transformando. Y eso ya es nuestra responsabilidad. Las cosas que usted tiene la obligación de hacer, no las va a hacer el Señor. Como un cristiano un día le escuché orando, Señor, quítame lo carnal. No. Dios nos manda y tenemos responsabilidades nosotros. Dios nos dice en Romanos 12:2 que transformemos nuestro pensamiento. Dice que ahora tú presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Tú y yo. Tú debes crucificar la carne. Tú debes cambiar y renovar tus pensamientos. Tenemos al Espíritu Santo, ya vamos a llegar a ese punto, pero tenemos el poder para hacer ese cambio, pero es nuestra responsabilidad. Sí, ahorita lo que les decía de la oración, Dios no va a hacer con una varita mágica de quitarle, chao, ese vicio, listo, quedó liberado. No, es nosotros los que tenemos que crucificar nuestra carne, somos nosotros los que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, pero no es posible si Cristo no está en nosotros. Ahí está la diferencia. No es posible, ya vamos a llegar a ese punto. Y si tú de pronto eres un creyente de 5, 10, 15 años y le sigues echando la culpa si tuviera un pastor mejor, si tuviera un líder mejor, si la alabanza sonara de tal manera, si mis padres me hubieran creado mejor, no le eches la culpa a nadie, porque eres tú el responsable y yo, el responsable de nuestra conducta. Cuando ya hemos aceptado a Cristo, somos nosotros los responsables de esforzarnos para cambiar. Y de hecho, dice Romanos 7, es muy claro, Romanos 7, versículo 17, encontramos en Romanos que no somos perfectos y que en nosotros hay maldad, mucha maldad, aun cuando somos cristianos. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. ¿En dónde? En mi carne, no en el espíritu. No mora el bien. Lo que el pecado, voy a parar ahí, lo que el pecado usa para influir en nuestras vidas es la carne. ¿Cómo entra el pecado a nosotros? ¿Cómo podemos llegar a pecar en un cierto sentido? Con lo que vemos, con lo que oímos, la música que tú escuchas, las series, las películas que tú ves, lo que comemos, ¿cierto? Gula. Yo soy joven, me gusta la comida chatarra, pero también he aprendido un montón con esta predicación que Dios me manda a cuidarme. Si no, en un par de años la voy a sufrir. Lo que vemos, lo que oímos, lo que comemos, lo que olemos, lo que tocamos. Los 5 sentidos que Dios nos ha dado nos ponen en contacto con el mundo y es el medio por el cual entra el pecado. Nuestra naturaleza nos dice todo lo contrario todos los días, que no somos justificados, que no hemos sido salvos, pero si usted y yo ya hemos aceptado a Cristo, tenemos que creer eso. Dice el versículo 18 de Romanos 7, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, ¿quién es un cristiano? Miren la diferencia. Un no creyente, tiene pensamientos de suicidio, depresión, tristeza, avaricia, codicia, depresión, todo eso, pero no tiene el poder para cambiar. Va a Alcohólicos Anónimos y tratan con su problema de alcoholismo. Va a, no sé qué otros anónimos hay, Locos Anónimos y le quitan lo loco con pastillas tranquilizantes. Va donde la doctora Corazón y para que le dé buenos consejos de cómo tratar con su vida. Pero le cortan ramas a un árbol. Nadie puede tratar con la raíz. Un no creyente. ¿Quién es un creyente? Un creyente es propenso a todas esas cosas: depresión, tristeza, codicia, mentira, chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gran diferencia es que nosotros hemos recibido un poder, porque Dios no nos ha dado Dios un poder de cobardía, sino de poder y dominio propio, según de Timoteo 1, 7 al 9. Con ese poder podemos tener presente o podemos tener claro en nuestras vidas que podemos presentar batalla frente al pecado. ¿Ya le puedo decir a mis impulsos sexuales? No. ¿Ya puedo decirle a mis impulsos mentales o filosóficos? No. ¿Ya puedo decirle a mis impulsos de todo el mundo lo que me pueda decir, cómo debo tratar mi vida? Decirles que no, porque ya tengo el poder en mí para presentar batalla. Esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Lo que pasa es que a veces creyentes, no sé qué pasa, se nos olvida que tenemos un poder. Y es bastante lógico cuando usted no alimenta su espíritu. Ahorita vamos a ver también ese tema. Y también piénsalo de la siguiente manera: si el ser humano tuviera el poder para cambiar, ¿para qué vino Cristo? Si usted y yo podemos ir a un psicólogo, perdón a las personas que estudian psicología, les respeto mucho su carrera, pero voy a darlo como ejemplo. Si usted va donde el psicólogo, un profesor, lo que sea, y le dice cómo tratar su vida, y usted tiene el poder para cambiar, pues de nada sirvió que Cristo viniera. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ahí está la intervención divina, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne el pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible para nosotros cumplir, lo que era imposible la ley para nosotros cumplir. Los israelitas recibieron la ley, decía: no matarás, no adulterarás, no robarás. Y el pueblo de Israel decía: sí, Señor, no voy a matar, te voy a amar con todo mi corazón, no voy a codiciar. Y se iban para su casa y hacían todo lo contrario. Y llegó un momento en que el pueblo de Israel decía, y muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, y nosotros también le decimos: Señor, ¿por qué nos mandas unas leyes que es como una pared más alta que yo no puedo pasar? Y Dios muchas veces nos responde de la siguiente manera: les doy leyes, les doy instrucciones para que ustedes puedan entender que no pueden, para que ustedes puedan entender que sin mí no pueden. Y cuando ustedes y yo, cualquier persona se acerca y dice al Señor: no puedo, ese es el primer paso. Reconocer que nosotros no podemos aún. Si usted es un creyente maduro de años, si usted es un creyente que ha estado toda la vida estudiando la palabra del Señor, cada día decir: no puedo, Señor, no puedo. Y afuera, yo se los he dicho muchas veces a jóvenes, y la única vez que he podido estar acá de pie, afuera está horrible. Cada día es pesadísimo. Pesadísimo. Si usted no lee la palabra en la mañana, cuénteme cómo hace para sobrevivir el día. En serio, cuénteme. Me gustaría saber si lo puede lograr. Pero ese primer paso es decir: Señor, te necesito.
Necesito el poder para cambiar. Para el no creyente es decirle, Señor, necesito tu espíritu en mí. Para nosotros como creyentes es, Señor, recuérdame que yo ya tengo tu espíritu. Es el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Tenemos todo. Yo cuando leía todo esto y lo estaba armando, yo decía, tenemos absolutamente todo. Tenemos inclusive de sobra, digo yo. Pero el primer paso es reconocer que necesitamos a Cristo. Gálatas 5, 16 al 17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no ¿qué? Los deseos de la carne. Pero vean que se nos habla a nosotros. No, el versículo no dice, y Dios los va a hacer andar en el Espíritu, y Dios va a hacer que nos satisfagan su carne. No, se nos habla a nosotros. Andemos en el Espíritu, no satisfagamos los deseos de la carne. Déjeme explicarle esto de la siguiente manera. Hay una historia en un libro que trata acerca del pecado, súper bueno ese libro, y el autor ponía la siguiente ilustración. Había un misionero que se fue a hacer misiones a una selva, ¿sí? Conoció una tribu, compartió el evangelio y el líder de la tribu se convirtió a Cristo. El misionero se devuelve a su ciudad, 5 años después vuelve a la tribu y se encuentra con este líder. Le dice, bueno, ¿cómo va tu vida como creyente? Y el líder de la tribu le dice, he descubierto que en mí hay 2 perros, 2 leones, uno bueno y otro malo. Y el misionero le pregunta al líder, ¿y quién gana? Al que le doy más de comer. En nuestra vida tenemos 2 tigres, 2 leones. Échale comer al malo, échale, va a sonar fuerte lo que voy a decir, échale hamburguesas de pornografía, perros calientes de codicia, échale, dale de comer. Y al otro, al bueno, no le des palabra, no le des oración, no le des confesión de pecados diariamente, flaco. Y cuando venga la tentación a tu vida, tú le vas a decir al bueno, ayúdame. Y él, ¿cómo? Estoy débil, no puedo. Porque adentro de ti estás fortachón de las cosas que has alimentado tu carne. Alimentamos nuestra carne y por eso no podemos hacer frente al espíritu, frente al pecado, porque no alimentamos nuestro espíritu. Versículo 17 de Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Vea que este deseo nunca se va a apagar, por lo menos aquí hasta que muramos o Cristo vuelva por nosotros, no se va a apagar. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Antes de ser cristiano, dame, te doy. Gusto. Borrachera. Fornicación. Y pago lo que sea y robo y codicio y tumbo al Estado con los impuestos. Y antes de ser cristiano éramos eso. Y era como si remojáramos pan y nos metiéramos a la boca y nos íbamos tranquilos a dormir. Las personas que hacen lo que hoy hacen y no sienten nada por lo que hacen, que está mal, duermen tranquilos. Pero nosotros como creyentes, hay un espíritu dentro de nosotros, el Espíritu Santo, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y cuando el cristiano peca, el cristiano no puede dormir. No puede dormir. Y si duerme, duerme mal. Porque hay una culpa dentro de nosotros que nos dice, culpa buena, de acercarnos y que nos dice, ve ante el juez, ve y confiesa tus pecados, ve para recibir el indulto de tus pecados. Hasta que no vayamos y confesemos nuestros pecados, Dios no nos puede perdonar. Y esto es, para mí es algo bueno que un creyente sienta esto, porque realmente cuando un creyente se te acerca y te dice, he pecado, no sé qué hacer, me siento mal, yo digo, él es un verdadero creyente, porque está sintiendo no solo culpa, no solo remordimiento, sino que quiere arrepentirse. Pero el que no, ahí se los dejo para que puedan pensar en ese tema. ¿Qué pasa en ese lapso? Todavía seguimos en el segundo punto. ¿Qué pasa en ese lapso del tiempo en que pecamos y no pedimos perdón
a Dios. Nos pueden pasar muchas cosas, pero quiero subrayar solo dos cosas. Lo primero que pasa cuando usted peca y no se pone a cuentas con el Señor es que nos desconectamos de la luz. Haga de cuenta que el creyente está conectado a la luz. Dios es luz. Cuando nosotros pecamos, es como si nos desconectáramos. ¿Y qué pasa cuando no tenemos luz? Perdemos la brújula, comenzamos a tropezarnos, comenzamos a caer, no sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos para dónde vamos, nos comenzamos inclusive a lastimar a nosotros mismos. Y antes de que nosotros fuéramos allá y volviéramos a conectarnos a la luz, no le pida al Señor, y Señor, sáname de esta enfermedad, y Señor, te pido por un mejor trabajo, y Señor, por mi hijo. Antes de pedirle al Señor todas esas cosas, conéctate nuevamente a la luz, porque Dios no escucha a un pecador que no, a un creyente no arrepentido. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, el que los esconde, no alcanzará gracia, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Nos desconectamos de la luz. Y lo segundo que pasa es que nuestro pecado contrista al Espíritu Santo. Efesios 4:30 lo dice de esa manera. Contristamos a Dios, eso es lo que significa. Y seguramente ustedes, papás, los papás que están acá, es lo mismo que ustedes sienten cuando un hijo se va. Se va y se va mal de la casa, se va lejos del Señor, obviamente es la principal situación. Y usted se siente triste, supongo, yo no soy papá, pero pues se ve, eso es evidente. Se pone triste. Y hasta que el hijo no vuelva arrepentido, que no vuelva pidiendo ayuda al Señor, usted no lo recibe. Recuerda el hijo pródigo. Papá, ya me quiero ir, quiero mi herencia. Listo, tenla, vete. Y el hijo cogió carretera. Con mujeres, trago, fiesta, etcétera, etcétera. Desperdició su herencia. ¿Y cómo se encontró al final? Con los puercos dándoles algarrobas. ¿Y qué dijo el hijo pródigo así? Ahí, dijo, volvió en sí, dice el versículo, y volviendo en sí, dijo, ¿pero qué hago aquí? ¿Qué hago aquí en el lodo? ¿Qué hago aquí con los cerdos? Y en la casa de mi padre tenía siervos, tenía banquetes, tenía privilegios. ¿Qué hago aquí? Y muchos de ustedes se preguntan, ¿qué hago aquí? Otra vez en el lodo. Otra vez, pero si yo estaba con mi padre, estaba teniendo las cosas, los privilegios que él tiene para mí. ¿Qué hago aquí? ¿Y qué dijo el hijo pródigo? Ahora sé qué voy a hacer. Voy a ir donde mi padre, voy a pedirle perdón, voy a decirle que me haga como un jornalero, que prefiero vivir con él en su casa como un jornalero que vivir acá dándole algarrobas a los puercos. ¿Y cómo lo estaba esperando el papá? ¿Con un bate de béisbol? ¿Con un garrote? El Señor, Dios y el Señor Jesús también. Y ustedes, cuando se acerquen nuevamente a su hijo, si tiene algún hijo que en este momento no está en los caminos del Señor, ustedes lo recibirían de igual manera que el papá lo recibió. He ahí mi hijo que se había perdido, tráiganle un anillo, tráiganle un becerro, vamos a festejar, porque mi hijo ha vuelto. Estaba muerto, pero ahora vive. Tercer y último punto. La victoria sobre el pecado no es automática. Romanos 6, del 12 al 14. La victoria sobre el pecado no es automática. El cristiano debe aprender, usted y yo debemos aprender que para vencer, para controlar el pecado se necesita disciplina. Sí, muy similar a la disciplina que dice este mundo, pero es una disciplina de no darle de comer a nuestra carne, de tener amor por la palabra, de tener amor por Dios, de tener amor por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Romanos 6, del 12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Vean que al pecado se le asocia con un reino. ¿Quién es un rey? Es una persona que ejerce control, dominio soberano sobre un ente territorial. El pecado puede volver a llegar a gobernar la vida del creyente, porque Romanos es para creyentes. Recuerde que Romanos es escrito para creyentes. El pecado puede volver a gobernar en nuestras vidas, pero la Biblia nos manda a que no lo obedezcamos. Ahí está. No lo obedezcan en sus concupiscencias. Versículo 13.
ni tampoco presenten vuestros cuerpos, presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No digas, el diablo me tentó. No digas, vuelvo y juega. No digas, es que si yo tuviera un líder mejor, si yo tuviera unos ancianos mejores, es que si el anciano hiciera esto, iríamos mejor. Es que si en vez de, lo he escuchado, en vez de jugo nos dieran vino, porque es que la Biblia dice que es vino, entonces debería ser una copita de vino. No le eches la culpa a nadie. No tenemos cómo sustentar eso. Presenten sus cuerpos como, Romanos 12:2, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable. Puedes ser, perdón, Malu, no es por ti. Puedes ser el mejor baterista o de Nilsson, puedes ser el mejor predicador, puedes ser, no sé, el mejor líder, el mejor anciano, pero si tú no pones a disciplina tu cuerpo, de nada sirve. Yo tengo una teoría, y es que lo que empieza mal, lo que piensa con un fundamento malo, en algún momento, un par de años, tal vez días, meses, no sé, lo que quiera en su vida, en algún momento se va a caer. Y yo puedo construirlo y afuera se ve muy bonito. El segundo piso me quedó re bien. El tercero, le metí severas adecuaciones. Pero si el fundamento está mal, en algún momento se va a caer. Tarde que temprano se va a caer. O vamos a coger por otro lado, o Dios no lo quiera, cogemos otra doctrina, cogemos otras enseñanzas y nos alejamos de la palabra del Señor. Y si usted también como creyente no se ha dado cuenta del fundamento que usted tiene, la invitación es a que lo revise, o sea, que pare la construcción y que lo revise. Si está disciplinando su cuerpo, si está presentando batalla frente al pecado, si usted está consintiendo el pecado. Terminamos con 1 Corintios 9, 24 al 27. Lo vimos hace un par de meses en nuestro estudio de Corintios. 1 Corintios 9, 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengáis. En toda competencia gana uno. Bueno, si es un equipo, pues gana un equipo que tiene 11, 12, dependiendo el deporte. Pero generalmente en toda competencia gana uno. ¿Y por qué ganó el que ganó? Porque se esforzó, porque fue disciplinado, porque fue disciplinado por varios años, sometió su carne regularmente. ¿Usted se imagina? No sé, Charlie de pronto sabe eso. La media maratón de Bogotá, el que ganó la media maratón en la noche anterior comiéndose 2 McDonald's. ¿O lo encontraron en un bar en Bogotá a medianoche gritando "Viva Colombia" el día anterior? Claro que no. Lo que sigue: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Pone en disciplina su cuerpo, pone a Dios primero, porque ya tiene el poder para hacerlo. Ya tiene el poder para hacerlo. Recuerden lo que vimos hace un momentico. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los más disciplinados son aquellos que reciben la corona. Así que yo de esta manera corro, versículo 26. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. No me acuerdo en qué Olimpiadas, creo que fue en Londres hace un par de años. Corredores, marcha, si no estoy mal, y el ganador hizo trampa. Durante el camino no tenía que cruzar unos obstáculos, bueno, no me acuerdo bien qué es lo que pasó, pero llegó la meta, le dijeron tenga su medalla, tenga su premio, efectivamente, pero llegó jueces, 1 o 2 jueces y dijeron un momentico, hay cámaras, usted hizo trampa, devuelve para acá esa medalla. ¿Cuántos de ustedes, creyentes, corren la carrera de la vida cristiana haciendo trampa y creen que Dios no los ve? ¡Qué susto! Cuando lleguen al cielo digan: Señor, 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 yo ni te conozco. Hablé en lenguas, saqué demonios, hablé en tu nombre, no te conozco, apártate de mí al fuego eterno. ¡Qué susto se van a llevar
aquellos que creen haber llegado a la meta, porque esa historia de ahí es creyendo haber llegado a la meta, haciendo trampa y creen que Dios no los ve. Versículo 27 está el secreto. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? Una religión muy famosa del mundo lo confundió y los monjes estaban ahí, se acostaban en camas de piedra y creían que eso era golpear el cuerpo, pero no, Pablo dice, yo lo pongo en servidumbre, lo sujeto con cadenas, no dejo que me domine. No sea que, Pablo, tú diciendo eso, Pablo, tú que eres misionero, tú que eres predicador, tú que sobreviviste a apedreadas, tú, Pablo, y Pablo dice, sí, yo, el que ustedes creen que yo soy el más crack de cracks, el que ustedes predican cada domingo alguna enseñanza, no sea que yo, si no golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, voy a ser heraldo para otros y yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, ¿por qué está tan seguro usted? ¿Qué le hace pensar de estar tan tranquilo? No es asustarles, pero Miguel lo oraba ahorita antes de que yo pasara acá al frente, pero que usted salga de aquí confrontado y diga, perdón la expresión, juepucha, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Haga una evaluación de su vida. Esta enseñanza está para hace 8 días. Sucedió algo y cambié para el día de hoy. No quería, la verdad, yo no quería porque yo decía, juepucha, Dios mío, una semana más y Dios me va a tener que hablar de otras cosas porque me va a tocar volver a hacerlo. Esto está súper tachado. Esta fue la fotocopia de hace una semana, está súper tachado algunas cosas, agrega de otras cosas, pero realmente lo que fue esta semana y media, sí fue una evaluación personal. ¿Qué estoy haciendo? El mundo está horrible. Si no estudias, no me malinterpreten los papás, si no estudias, tus hijos no van a crecer. Mire, con el dolor de mi corazón yo he visto papás creyentes, que se enfocan tanto en el estudio del hijo. No está mal, yo me gradué hace 1 año y medio de ingeniería, pero no es lo más importante. Que mi hijo se va a hacer una especialización, que mi hijo tiene que viajar, tiene que ir a prepararse y su vida está lejos del Señor, lejos. Y yo entiendo a mi mamá y a mi papá porque me gradué y me dijeron, ay, ya está, el ingeniero de la familia, ya está. Claro, el papá se siente orgulloso. Dice, mi hijo estudió, mi hijo hizo una especialización, mi hijo, pero no es lo más importante. ¿De qué le sirvió ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve a usted hacer todo lo que hace mañana? Bueno, mañana es festivo, gracias al Señor. Pero el martes usted se va a levantar temprano y va a tener que ir a trabajar. Va a tener su rutina, su universidad, su colegio, etcétera, etcétera, lo que haga. No vuelva a una rutina. Busque al Señor, busque fortalecer su espíritu, busque tener herramientas, porque la tentación va a llegar, pero busque tener el perro bueno fortachón. Hermano, caí en adulterio, hermano, forniqué, hermano, me está pasando tal cosa, hermano, estoy robando. Pero ¿por qué no puedes? Porque no tienes o no has fortalecido tu espíritu. Uno no cae de la noche a la mañana. Llevas 2 meses tocando a tu novia, llevas 3 meses viendo a tu secretaria o a una compañera del trabajo, llevas 4 meses jugando con el pecado. ¿Qué esperas? Tal cual lo que le estoy diciendo, a mí me lo dijeron alguna vez. ¿Qué espera, Emanuel? ¿Qué esperas? Caí en adulterio, caí en fornicación. ¿Y cómo está tu vida? No, es que no leo la palabra. Oro cada vez que hay grupo de oración. ¿Discipulado? ¿Qué es eso? Pablo tenía que golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre a él, sujetarlo, para que él no fuera eliminado. Nuestros cuerpos, ya para terminar, nuestro cuerpo es habitado por el pecado y a medida que no consideremos lo que estamos ingresando a nuestros cuerpos y a nuestras mentes, no vamos a poder presentar batalla frente al pecado. Ojo con lo que usted mira.
Este año yo no voy regularmente a cine, pero póngale que este año he ido unas 5 veces a cine. No sé si es mucho, pero 5. En 3 de 5 películas me ha tocado salirme del cine. Voy con mi hermano, voy con mis hermanas, con mis sobrinas, me voy. Esta es otra. Las series. No, es que cuando hay una escena feita, yo pauso y adelanto 1 minuto y ahí la vuelvo a ver. Yo lo hacía. Pilas con lo que está viendo. Pilas con lo que está oyendo en sus trabajos. Tenga cuidado con lo que come. Tenga cuidado con lo que toca. La idea cuando hablé con los ancianos acerca de esta prédica y acerca de esta serie que estamos empezando, era que pudiéramos ver como iglesia el pecado, la influencia del pecado en nuestras vidas, pero cómo realmente Dios nos ha dado el poder para hacerlo. Que esa fue la mitad de la prédica que pude anunciar eso. Y la idea es que, como también lo oraba al principio, la idea es que usted salga de esa puerta, compre empanadas y diga primero qué estoy haciendo, pero que usted también salga animado. No hemos cantado por cantar todo lo que hemos cantado esta mañana, que Cristo murió en la cruz, que fue en la cruz, porque eso es verdad. Y usted como creyente tiene la capacidad, tiene el poder para hacerlo, pero es su responsabilidad. Y yo espero que, y también va para mí, si Pablo lo decía, va para todos. Yo espero que cuando lleguemos al cielo, el Señor no nos desconozca. Uy, sería terrible. Sí, ahí ya, chao. Sino que el Señor puede decir, buen servo y fiel, ven conmigo, entra, has sido fiel en la vida, me has conocido, que cuando yo también vea a Cristo, no vea a un desconocido. Yo digo, ahí está Cristo, ahí está el que murió en la cruz por mí, a Él le debo mi vida, le debo mi adoración, le debo absolutamente todo. Vamos a orar para finalizar y aquí me pidieron que descifré el mensaje. Me pidieron que pudiéramos orar por Ferney, por nuestro anciano que, discúlpenme si tengo la información incorrecta, pero creo que esta semana inició su tratamiento de su enfermedad. Entonces, ayúdenme a poner en las manos del Señor a Ferney, pues también lo que acabamos de hablar. Señor, gracias por esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque realmente nos edifica, Señor, nos confronta, nos anima a saber quiénes somos en ti, Señor, a saber que hemos recibido un poder, que hemos recibido tu espíritu, Señor, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Gracias porque realmente tenemos las herramientas para hacer frente a la tentación, frente a las cosas de este mundo, pero, Señor, a veces, Señor, no sé qué nos pasa, lo olvidamos. A veces tenemos más alimentada nuestra carne que nuestro espíritu, Señor. Padre, perdónanos. Permite que cada persona que está acá, inclusive yo, Señor, podamos hacer una evaluación diaria, Señor. Diaria, constante, Padre, de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que estamos escuchando, de qué es lo que estamos viendo, Señor. Y que pongas en nuestro corazón también ya tu espíritu, Señor, pero esa valentía de poder hacerlo, Señor, y que nosotros también podamos decir no más al pecado, no más a un hábito, Señor. Y gracias nuevamente por tu Hijo en la cruz, Señor, porque nada de eso sería posible, nada, absolutamente nada de eso, Señor. No tendríamos esperanza si tú no hubieras muerto en la cruz por nosotros. Gracias porque resucitaste, gracias porque 2000 años después sigue siendo tan efectivo esa obra que hiciste en la cruz, Señor. Ponemos en tus manos también la vida de Ferney, Señor. Gracias por este hombre, Señor, que tomó su decisión de seguirte hace muchos años, Señor. Tomó su decisión de amarte, de ponerte de primera, Señor. Como lo veíamos hace 8 días, Señor, las circunstancias que pasan en nuestras vidas, Señor, tienen muchos propósitos, Señor, pero el dolor y el sufrimiento es para que tú nos pulas, Señor, para que nos podamos parecer más a ti, para que por medio de esa situación Cristo sea mostrado, Señor.
Oramos por su salud, Señor, oramos por su procedimiento que acaban de empezar, Señor. Oramos por la familia Horta en general, Señor, para que tú les des consuelo y nosotros también, como creyentes y como amigos de ellos, podamos darles consuelo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hay personas nuevas, pero perdí los papeles.